Cuando vaya al cielo cantaré de amor, nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo nada me faltará, diré yo de las buenas nuevas he de hablar. Al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, con mi Jesús he de morar. Busca desviarnos el mal tentador, siempre nos persigue. Muy buenas tardes, amadas y amados en el Señor, amigos, amigas que por distintos medios llegan hasta este canal. Les saludo fraterno, agradecido primeramente de nuestro Padre Celestial por tenerme con vida y con salud en medio de un proceso de enfermedad que ha estado bajo tratamiento y por lo mismo no hemos estado preparando material para el canal. Hoy me encuentro en mejor condición y en la gracia del Señor espero poder continuar compartiendo la palabra de Dios. Ese es el propósito que siempre he señalado hay detrás de estas publicaciones, compartir la palabra del Señor. En mi iglesia celebramos cada domingo por la mañana la escuela dominical y esta tiene una estructura que va estudiando la Biblia a través de porciones bíblicas consecutivas o correlativas, de manera que hemos vuelto a empezar desde Génesis y ya vamos en el libro de Números, y para este próximo domingo tendremos la escuela dominical ya en el capítulo 11 del libro de Números, en un librito que tenemos nosotros en nuestra iglesia, al cual llamamos expositor bíblico. Aquí nuestros pastores generan un tema acompañado o dividido en 3 subtítulos para poder dar una inducción en lo que es la lección del pasaje que se está estudiando. En estos trabajos que ustedes ven, siempre deseo ser un aporte, un ingrediente más a la preparación de la escuela dominical, principalmente dirigido al profesorado de la escuela dominical, para que durante la semana se pueda ir reuniendo el material, como lo he dicho en otros videos, se puedan ir juntando los ingredientes con los que vamos finalmente el sábado por la noche, en oración, en comunión con el Espíritu de Dios, a hornear el pan espiritual que le vamos a llevar domingo por la mañana a nuestros alumnos. Este es un aporte que usted puede tomar, de lo cual puede obtener algunas ideas, puede usted obtener algún conocimiento, y eso agregarlo a lo que cada uno de nuestros pastores va a entregar el día viernes próximo en la reunión que llamamos nosotros Estudio Bíblico para Profesores. Agregar además el estudio bíblico personal, que siempre debe estar presente en todos quienes tenemos la alta, honrosa y delicada responsabilidad de compartir con otros la palabra de Dios, de enseñar a otros la Biblia. De manera que hay 3 fuentes principales de las que usted puede hoy día echar mano para poder, vuelvo a repetir, juntar los ingredientes en la gracia del Señor, hacer la mezcla para obtener una masa uniforme y que pueda ser horneada en la gracia del Espíritu y en la dedicación suya, mi hermana, mi hermano profesor, para entregar con amor un pan sabroso, fresco y genuino, como la leche no adulterada. Vamos a ir a esto entonces con la ayuda del Señor. Para el próximo domingo, nuestra lección está en el capítulo 11 del libro de Números. La sección bíblica
está entre el versículo 25 al versículo 30. Y hay un texto que llamamos texto de memoria que de alguna manera resume en general lo que es el tema de la lección y el mensaje bíblico de los versículos que estamos mirando. Este texto bíblico está en el libro del profeta mayor Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Yo voy a dar lectura a la palabra de Dios desde la Reina de las Versiones de la Biblia en español, la Biblia Reina Valera 1960. Algunos me han preguntado por interno qué traducción de la Biblia es la correcta o cuál es la mejor. Bueno, decir de manera más o menos resumida que no existe una traducción mejor que otra. Tal vez hay algunas más exactas, más precisas, pero hay que entender que las traducciones desde idiomas muy antiguos, como el hebreo bíblico, que no es el mismo hebreo que se habla hoy día en Israel, tiene sus diferencias. El griego koiné o griego clásico, que no es el mismo griego que se habla hoy día en Grecia o que los griegos hablan. También hay algunos segmentos de la escritura que fueron escritos en arameo. El arameo no es un idioma en sí, sino más bien es un dialecto. La mezcla que se produjo entre el hebreo antiguo y el idioma persa, mientras el Israel del reino del sur, del reino de Judá, estuvo cautivo 70 años en Babilonia. De allí surge el arameo. Hoy día, en alguna región de Jordania en la actualidad, todavía se habla arameo y hasta donde me he podido informar, es el único lugar del mundo donde se habla arameo. Traducir desde esos idiomas tan antiguos y casi en desuso es una tarea muy difícil y muy compleja. No es fácil. De tal manera que por eso hay varias traducciones de la Biblia al idioma español. La más clásica, la más conocida, la más reconocida, la más usada por el pueblo evangélico en general, es esta versión, la Biblia Reina Valera 1960. Pero hay otras que ayudan a entender mejor el uso del español cotidiano. Como por ejemplo, puede usted mirar la Biblia Dios habla hoy, la Biblia el lenguaje actual, la Biblia en traducción al lenguaje actual, así se llama esa versión de la Biblia. Y también está la Biblia para las Américas, que también son muy buenas traducciones a un español más fácil de entender. Pero lo más esencial es siempre aprovechar la gracia que el Señor da a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros pastores también, e indagar un poco en los idiomas originales. Hoy día hay mucho material para eso, en Internet como también en literatura. Así es que yo les recomiendo que puedan buscar una Biblia, por ejemplo, como la Biblia Palabra Viva, que trae todo el material. Yo tengo aquí la versión de esta Biblia. Ustedes pueden ver que es una Biblia muy voluminosa porque trae mucho material para poder ver la Biblia en los idiomas originales y entender la traducción para poder poner un contexto adecuado, como también para poder meternos en la mente del escritor y responder preguntas tales como ¿qué quiso decir con estas palabras? Establecer el mensaje genuino, original, real, que el escritor inspirado por Dios quiso entregar en su momento. Así es que tenemos todo esto como recomendación para ustedes. Yo voy a leer ahora la porción de la Biblia repito, en la versión Reina Valera 1960 y voy a leer los versículos que corresponden entonces a la lección de la próxima escuela dominical. Números capítulo 11, desde el versículo 25 hasta el versículo 30.
Leo la palabra de Dios, como es nuestra costumbre, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así, versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Amén. Ese es el texto bíblico sobre el cual vamos a trabajar en este video. El texto de memoria dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Decimos también amén a esta porción de la palabra de Dios. Si ustedes quieren tomar nota, y nos va a servir para poder analizar un poco el texto bíblico y también mirar la inducción de estudio que nos da el expositor de nuestra iglesia. Si ustedes quieren, pueden tomar nota de algunas palabras que nos van a servir. En primer lugar, tomen nota solo de una cita bíblica. Voy a tomar para este trabajo solo una cita bíblica. Ustedes tienen las otras citas que están allí en el expositor y las que se entreguen también en el estudio bíblico, y con todo ello ustedes pueden ir, repito, mezclando los ingredientes para amasar el pan del domingo. La cita está en Efesios, en el capítulo 4, dividido en 2 partes. Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Y la otra cita bíblica, ahí mismo, como segunda parte, Efesios capítulo 4, versículo 7 al 16. Voy a repetir, la cita bíblica es Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, y Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. También vamos a agregar otra cita que nos va a servir en nuestro análisis en el Nuevo Testamento, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 1. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 1. Ahora quisiera que tomara nota, solo para recordar, para que usted después recuerde, de algunas palabras desde el original hebreo, cómo se traducen o qué significan en el español que nosotros obviamente usamos. La primera palabra es la palabra nube, nube que viene del hebreo anan, y que significa neblina o nube de tormenta o nube que tiene poder. Vuelvo a repetir, la palabra española nube que aparece en estas lecturas que estamos haciendo del viaje peregrino de Israel viene del hebreo anan y significa neblina
o nube de tormenta o nube con poder. También nos va a servir conocer de dónde viene la palabra, el vocablo habló, en la parte donde se dice que Jehová habló a Moisés. Viene del hebreo dabar, que significa hablar con autoridad o con propiedad. Es como cuando habla un superior. También la palabra en español profetizar, que está allí en el texto que hemos leído, cuando los ancianos, los 70, empezaron a profetizar. La palabra profetizar viene del hebreo navar, y contempla la acción de hablar a los demás, ya sea a un grupo de personas, hablar en público o en forma individual, pero es un hablar con autoridad, con una autoridad que no es de carácter militar, como quien manda, sino una autoridad que tiene la capacidad de redarguir. Acuérdese de esta palabra, redarguir, es decir, en un español mucho más sencillo, profetizar viene de la palabra hebrea navar, que significa hablar a los demás metiendo el dedo en la llaga, hablar de esas cosas que no nos gusta hablar o que no nos conviene que alguien nos hable, redarguir, meter el dedo en la llaga donde nos duele. Esa es la acción de profetizar, no solo en este pasaje, sino también en toda la Biblia. Está también la expresión dio aviso. Este joven que vio a 2 de los 70 varones que se habían quedado en el campamento, los vio profetizar y corrió donde Moisés para darle aviso. Ese dar aviso viene del hebreo nagad, con D final, D de dedo, nagad, y se traduce o significa la acción de oponerse, es decir, el joven vino a darle aviso a Moisés porque él se oponía a que los ancianos estuviesen profetizando. Después está la palabra celos. Cuando Moisés le responde a Josué, hijo de Nun, ¿tienes celos?, le dice Moisés, ya vamos a ver un poco eso. Viene del hebreo ganá, que significa celos con envidia. No es un celo de proteger, no es un celo de resguardar celosamente, sino celo de envidia. Y por último, la palabra profeta viene de un vocablo parecido al de profetizar. Acuérdense, profetizar en hebreo es navar, hablar con autoridad para redarguir. Y la palabra profeta viene del hebreo naví, y significa alguien que habla inspirado o con inspiración, en este caso naturalmente divina, del pasado, del presente y del futuro. Habla de lo que ocurrió, de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. Inspirado. Esas son las palabras que nos van a servir como claves para los comentarios que vamos a hacer con la ayuda del Señor para preparar esta escuela dominical. Miremos un poquito verso a verso, palabra, a veces hay que mirar la Biblia palabra a palabra, oración tras oración, para poder comprender el contexto. El contexto global, general, ya lo podemos repetir de una manera más o menos rápida. Estamos mirando la historia inicial o primitiva de Israel, este pueblo que Dios soberanamente quiso apartar para sí, para que fuera el embajador de Dios dentro del plan de salvación, traer definitivamente por medio de este pueblo al Mesías salvador y restaurador de la raza humana. Estamos mirando esta parte de la historia después de que Dios los libertó de la esclavitud en Egipto,
pasaron algo así como 1 año, 2 meses, acampando en los faldeos del monte Sinaí, donde Dios le da los famosos 10 mandamientos y los legisla además, es decir, le da muchas otras leyes, un poco más de 600 leyes son la ley de Moisés o constituyen la ley de Moisés, y luego Dios los prepara para que inicien algo así como la segunda fase de este viaje hacia la tierra prometida. Y es en esta fase donde este pueblo va a tener su primer gran fracaso. No van a confiar en Dios y Dios los va a disciplinar haciéndolos dar vueltas por el desierto. Hay versiones bíblicas que dicen vagar por el desierto 40 años. Durante esos 40 años, los israelitas originales del Éxodo, la primera generación, va a morir en el desierto y naturalmente en 40 años les van a nacer hijos. Esos hijos son los que van a entrar liderados solo por 2 israelitas originales, Josué y Caleb, van a entrar a la tierra prometida, esa segunda generación. Ese es el contexto global de lo que estamos leyendo y estudiando en la escuela dominical, domingo tras domingo, y así vamos a estar por bastante tiempo, porque toda esta historia continúa después del Pentateuco, es decir, después del libro de Deuteronomio, continúa con el libro de Josué y continúa incluso con el libro de Jueces, ¿no? E incluso continúa con el libro de Ruth. Toda esta etapa de entrar, de conquistar y de vivir en la tierra prometida. Vamos a mirar ahora un poco lo que nos entregan los textos que tenemos aquí. Dice el versículo 25, entonces Jehová descendió en la nube. Dijimos que la palabra nube viene del hebreo anan, con acento en la primera A, anan. ¿Y qué significa nube de tormenta o nube con poder? De esta manera, en el Antiguo Testamento, incluso en libros proféticos y apocalípticos, se menciona también el poder de Dios en forma de nube. La presencia de Dios se simboliza como una nube que desciende sobre el tabernáculo, una nube que desciende sobre el campamento, que se eleva, que se mueve, que entrará después también al futuro templo de Salomón, la gloria de Jehová, la llamada Shekinah, que también después se va a ir, ¿no? Que se va a ir. Y la nube constituye esta figura poderosa, fuerte, como esas nubes que a veces atemorizan cuando avisan que viene una tormenta, una nube que trae carga eléctrica, poder. Esta es la nube que está representando la presencia de Dios en su pueblo. Y Jehová le habló. ¿A quién le habló? Le habló a Moisés. Este le habló tiene que ver como quien habla con la autoridad de un superior. No le habló como podemos nosotros conversar persona a persona. Le habló con la autoridad que naturalmente tiene el Señor. Pero no hay que confundir eso con una autoridad dictatorial. Es autoridad, no autoritarismo. Dios no habla golpeado, Dios no golpea la mesa. Dios habla con autoridad divina, una autoridad que traspasa el corazón, que traspasa la mente. Es una fuerza a la que llamamos autoridad que penetra en lo profundo. Así es la palabra de Dios. De ahí que hablamos de la autoridad de las Escrituras. No confundir eso, repito, con autoritarismo o con una autoridad tipo dictador. Le habló a Moisés y tomó del espíritu que estaba en él. Esta expresión, a primera vista, parece ser que Dios hubiese sacado como una porción desde dentro de Moisés y se la hubiese dado a los demás. Esta es una manera figurativa de decir que le dio a los 70 ancianos del mismo Espíritu Santo, que del Antiguo Testamento es identificado con el nombre del Espíritu de Jehová, el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu del Todopoderoso. Es el mismo Espíritu Santo que usted y yo tenemos como hijos y como hijas de Dios. Eso es lo que quiere decir este versículo.
Dios le dio a los 70 ancianos que ayudaban a Moisés, que asesoraban a Moisés, de este espíritu en el sentido de que les permitió ejercer el don de profetizar, el don de profecía. De allí que el texto bíblico nos está diciendo en el fondo de que Dios le dio a estos ancianos el don de profecía. El mismo espíritu de profecía que estaba sobre Moisés como cabeza de los profetas en la Biblia, Dios también se los dio a estos ancianos. Y esta situación generó un incidente del cual nosotros no debemos perder de vista la enseñanza. El incidente es sencillo en su relato y por lo mismo a veces lo podemos pasar por alto, pero es de gran importancia. Resulta que de esta maravilla que resuelve Jehová hacer, de darle del mismo espíritu de profecía que estaba sobre Moisés a estos 70 ancianos, se manifiesta un hombre de Dios, un hombre que en el futuro del relato bíblico lo vamos a ver como un héroe de la fe, Josué, hijo de Nun, quien queriendo hacerlo mejor, sencillamente se equivocó en su actitud. Y de allí tenemos una gran enseñanza que obtener desde el texto bíblico, porque Josué tuvo celos, lo traicionó su carácter tal vez, lo traicionó lo que el joven en el tono que lo dijo, ese aviso que le llevó a Moisés, que habían 2 varones ancianos profetizando en el campamento. Todo esto en realidad tiene que ver con algo así como, maestro Moisés, hay 2 que están profetizando en el campamento cuando el profeta eres tú. Y Josué parece reaccionar equivocadamente a este aviso de este otro joven y le dice a Moisés, maestro, Señor mío, haz que callen, ordena que cesen, porque aquí el profeta eres tú. ¿Cómo descubrimos esas palabras que no están escritas? Las deducimos de la respuesta que Moisés, de la reacción que tiene Moisés frente a esta expresión de Josué, hijo de Nun. Moisés le dice, Josué, ¿tienes celos? ¿Tú estás experimentando lo que yo no experimento? Porque que estos hombres estén profetizando a mí no me hace ningún problema. Ojalá todo el pueblo fuese profeta, dice Moisés a Josué. ¿Tienes celos, Josué? ¿Estás envidioso acaso de que otros, por voluntad de Dios, tengan el mismo don que yo tengo? ¿Por qué te comportas así, Josué? ¿Por qué te nace la envidia? Ten cuidado, Josué, porque a mí no me causa envidia, a mí no me causa celos, le dijo Moisés. Muy por el contrario, el deseo de mi corazón es que ojalá todo el pueblo de Dios profetizase. Esto tiene un enganche bíblico con palabras del apóstol Pablo en las citas que le di al principio. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, donde Pablo, enseñando a la iglesia sobre el correcto uso y administración de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, le dice a los corintios que busquen, que traten de tener todos los dones, los mejores dones que el Señor ha ganado para ellos, pero sobre todo que profeticéis. Pasemos de la enseñanza que nos deja Josué dando vueltas allí, por si es que alguno ha sentido celos, si alguna ha sentido celos en este sentido, observe cómo Moisés respondió y después de su respuesta a Josué, Moisés se fue al campamento, es decir, le tiró las orejas a Josué, en buen chileno. No se puso a conversar, a darle una plática de consejería a Josué, no. Moisés le dijo, ¿tienes celos tú de mí? ¿Qué es lo que te pasa, Josué?
dio la media vuelta a Moisés y se fue al campamento. Le dio un tirón de orejas. Ahora, miremos cómo el Señor, a través de todas estas cosas, nos va enseñando cosas prácticas, nos va instruyendo de una manera hermosa, maravillosa, según el principio establecido por el mismo apóstol Pablo allá en su carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, cuando nos dice que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra instrucción se escribieron, para nuestra enseñanza, de tal manera que por la consolación de las Escrituras, nosotros podamos experimentar también la paz, la esperanza. Así es que hacemos muy bien en fijarnos en detalles específicos en medio de estas lecciones que el relato del Antiguo Testamento nos van dejando. Pablo le dice a los corintios, sobre todo que profeticéis. Pasemos a observar de manera más o menos general, porque estos son temas muy profundos. ¿Qué es profetizar? Desde el vocablo hebreo, profetizar es la acción de alguien que habla por inspiración de Dios, por inspiración del Espíritu de Dios, tanto de lo que ocurrió, de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. Es decir, que puede hablar del pasado, puede hablar del presente y puede hablar del futuro. Con la impronta o con la característica, con la señal de que ese hablar inspirado redarguye los corazones. Allí está la clave para entender lo que es el don de profecía. No solo consiste en anunciar lo que viene, y ya sabemos y hemos visto los así llamados profetas modernos que hacen de la profecía a veces un verdadero circo, prometiendo grandezas, prometiendo beneficios futuros, riqueza y puras cosas que al ser humano le encantan. El don de profecía tiene la marca registrada de quien habla inspirada por Dios para redarguir al pueblo, es decir, para meterle el dedo en la llaga donde le duele al pueblo. Por eso los profetas bíblicos fueron todos despreciados, perseguidos, calumniados, aborrecidos, muertos. Ya lo dijo el Señor. Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Por qué mataban a los profetas? ¿Por qué Israel los rechazaba? Los rechazaba porque los profetas hablaban, inspirados por el Espíritu de Dios, aquellas cosas que los israelitas no querían saber, no querían enfrentar, no querían darse cuenta, o si estaban conscientes, no quería que nadie les dijera nada. Es decir, por así llamarlo de una manera más o menos coloquial, el don de profecía, cuando opera, muchas veces saca los trapos sucios de la vida de una persona o de una congregación o de una nación o de un pueblo, de una sociedad, al sol, a la luz, a la claridad. Eso hace el verdadero don de profecía. De tal manera que esto nos sirva para tener mayor discernimiento, principalmente en el mundo pentecostal, donde avalamos las manifestaciones del Espíritu Santo, pero tenemos que discernir cuándo el Espíritu Santo está obrando a través de un hermano, de una hermana o de una persona. Consideremos esto con delicadeza y consideremos esto con temor y temblor, porque cuando el Espíritu de Dios usa bajo este don a las personas en las iglesias, las hace principalmente porque las iglesias o las personas, nosotros los creyentes que componemos la iglesia, hemos caído en incredulidad, hemos caído en desesperanza, en falta de confianza en Dios. Por eso es que a veces viene alguien y nos dice, mira, dice el Señor, confía en mí. Dice el Señor, yo estoy contigo. El asunto es el siguiente. La profecía mayor ya está escrita, se llama Biblia. Aquí está toda la profecía y aquí está toda la palabra
de Dios necesaria para nosotros. ¿Necesitamos entonces del don de profecía para que nos venga a agregar sobre este libro? Por supuesto que no. Este canon ya está cerrado. Pero lo que muchas veces necesitamos es que este don opere en la iglesia para que nos refresque la memoria, porque somos oidores olvidadizos. No para que nos digan cosas nuevas. Todo lo que nos diga el Espíritu Santo de Dios ya está escrito acá, inspirado por el mismo Espíritu Santo. Lo que pasa es que a usted y a mí se nos olvida, o se nos olvidan las cosas, o a veces olvidamos porque es lo que más nos conviene. El don de profecía opera también para sacar lo oculto, cuando ya la amonestación bíblica no ha causado efecto, cuando ya la amonestación del propio Espíritu de Dios en la conciencia no ha causado efecto, cuando nos volvemos rebeldes, porfiados, obstinados. Muchas veces ha ocurrido en las reuniones, en las iglesias, de manera pública, privada, que Dios usa a los suyos por medio de este don de profecía para decir: mira, dice el Señor, arrepiéntete, porque tú estás en esto o aquello, o arrepiéntete hoy porque hoy es tu último día. Si no lo haces, mañana el Señor te va a cortar la vida. Tiene que aparecer la voz del Espíritu, remeciéndonos, redarguyéndonos. Y muchas otras veces este don también se manifiesta anunciándonos el futuro para apercibirnos. Nosotros por la Biblia sabemos el futuro. Sabemos lo que ha de venir, lo que ha de sufrir la iglesia. Sabemos lo que va a pasar en la iglesia, sabemos lo que va a pasar con los cristianos verdaderos antes de la venida del Señor y aún después de la venida del Señor. La Biblia ya lo informa, pero también, como con el pasado, a veces se nos olvida de pensar en eso, que la venida del Señor está cerca. Cuando un instrumento con don de profecía dice a la iglesia: mi venida está cerca, no le está agregando nada novedoso a la Biblia. Si la Biblia lo dice expresamente y repetidamente, la venida del Señor está cerca. Pero a veces usted y yo y las iglesias la tenemos por tardanza. Entonces viene el espíritu de profecía a refrescarnos otra vez la memoria. Miremos un poquito la cita de Efesios que les di yo en el capítulo 4, versículos 1 al 16. Quiero compartir con ustedes algunas cosas que el Señor me inspira desde esta escritura, que se atienen, ¿no es cierto?, también a lo que el expositor nos está diciendo en su tema general y en los títulos. Todo esto usted lo puede ir acomodando. Tome sus notas, haga apuntes y luego lo va acomodando para ver cómo va a armar el molde del sabroso pan del próximo domingo. Leamos lo que dice Pablo, capítulo 4, del 1 al 6. Vamos a observar allí el llamado del apóstol Pablo y del Señor por su espíritu inspirador a la unidad de la iglesia. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tome nota de esas palabras: vocación y llamado. Ya le voy a decir por qué. Con toda humildad y mansedumbre. Esto es, cualidades del carácter cristiano, humildes y mansos, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Anote también o subraye en su Biblia esa particular palabra, soportándose. Soportaos, soportándoos. Versículo 3, solícitos, es decir, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Meditemos un poquito en alguna de estas palabras. Nosotros no solo fuimos llamados por Dios para ser salvados, o para integrar el cuerpo de Cristo, o para ser llamados hijos e hijas de Dios. Nosotros fuimos llamados también con un propósito, y un propósito tiene como base la vocación. ¿Qué es vocación? Vocación es la inclinación natural, es
es la orientación que nos hace ver y sentir, yo quiero ser profesor, yo quiero ser un ingeniero, yo quiero ser médico porque tengo la vocación de servir a otros. Yo quiero ser policía porque tengo la vocación de servir protegiendo a otras personas. Vocación. Todos tenemos de Dios vocación. La pregunta es, ¿sabe usted cuál es esa vocación? ¿Tiene claro usted, mi hermana, mi hermano? ¿Sabe usted cuál es la vocación que Dios ha puesto en usted el día en que el Señor le llamó? Escuche en silencio el Espíritu Santo de Dios hablando aquí en su mente. ¿Para qué Dios lo ha llamado a usted? ¿Para qué Dios la ha llamado a usted? Porque junto con la vocación tenemos un llamado. Entonces tenemos que mirarnos al espejo cómo son los rasgos de nuestro carácter. Porque el Señor va a moldear nuestro carácter, no lo va a cambiar, lo va a moldear, va a ser de nuestro carácter una vasija de barro útil en sus manos. Por lo tanto, usted tiene que saber cuál es su vocación y cuál es el llamado que Dios tiene para su vida. Esto es importante porque el Señor, a través de una parábola, le enseñó a sus discípulos, mira, hubo uno que recibió, ¿se acuerda? 10 talentos, hubo otro que recibió 5, hubo otro que recibió solo 1. El primero trabajó los 10 talentos, el segundo hizo lo propio, pero el tercero no lo trabajó, no hizo nada. La pregunta es, ¿por qué no hizo nada? ¿Saben por qué? Léalo en los evangelios. Él mismo lo dice, tuve miedo. El miedo paraliza, detiene, frena a las personas. El miedo les impide a muchos cristianos realizarse en el propósito de Dios, realizarse en su vocación y en el llamado que Dios les ha hecho para que sirvan a la iglesia. Mediten eso, mi hermana, mi hermano. Soportándoos. Esta palabra es bastante fuerte. Porque nos deja entrever que no es fácil la tarea de la comunión los unos con los otros. Tenemos que darle aguante. ¿Por qué? Porque todos estamos y estaremos hasta el último día de nuestra vida en la tierra en el proceso de ser moldeados por Dios, es decir, estaremos aprendiendo y estaremos creciendo en el aprendizaje. Y no todos aprendemos a la misma velocidad, en la misma forma, de la misma manera. Hay unos más rápidos, otros más lentos. Hay hermanas y hermanos maduros en su carácter. Hay personas que están madurando. Hay otros que son inmaduros. Hay quienes son infantiles todavía en Cristo. Son niños, dice Pablo. Y hay que vivir en comunión. Los infantiles, los inmaduros, los que están madurando, los que han madurado más, los que siguen madurando, tenemos que ser capaces de vivir en comunión y eso lleva esfuerzo. Hay que soportarse, hay que ponerle el hombro en sobrellevar muchas veces la falta de madurez de otros. Eso es importante porque tenemos que hacerlo con paciencia, porque es algo difícil. Además, en el vínculo del amor y en el vínculo de la paz, tenemos que guardar la unidad por el Espíritu. En estos versículos, Pablo va a estar haciendo un llamado a la unidad de la iglesia. Versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, otra vez, de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad de la iglesia tiene que estar unida a pesar de las diferencias que tenemos. Usted puede tener diferencias conmigo, de seguro que yo las tengo también con usted. Usted las puede tener con su líder, su guía, su pastor, su hermana, su papá, su mamá, su amigo, su amiga en la iglesia. Podemos tener diferencias, pero el llamado es a la unidad. Porque nuestras diferencias no nos convierten en adversarios, en opositores entre sí, no nos convierten en enemigos.
Y si eso pasa en su iglesia o en mi iglesia, es porque algo está funcionando muy mal. Si en una iglesia hay divisiones por las diferencias que tenemos, algo ha fallado rotundamente. Porque lo que Pablo enseña es que podemos tener, y de hecho tenemos diferencias, pero tenemos que soportarnos con paciencia en el vínculo del amor, en el vínculo de la paz. Tenemos que mantenernos unidos porque tenemos un solo Señor. No hay un Señor hecho a la medida para cada uno, según cada uno piense. No, no lo hay. Entonces hay que estar unidos. Y si no estamos unidos, algo muy malo y gravísimo está pasando en la iglesia, en su iglesia, en la mía o en toda la iglesia. Cada cual vea esto desde la perspectiva que le corresponda. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, Él es la máxima autoridad, y por todos y en todos. Pero junto con Pablo llamar a la unidad de la iglesia deja claro que cada individuo es una individualidad, valga la redundancia, es una parte. Y Pablo parece tener en mente lo mismo que también parece tener en mente cuando habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es, y nombra varias características. Entonces preguntamos, bueno, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Es uno solo o son varios? Entonces, la idea que hay es consecuente con el auditorio, con los lectores de Pablo, en la cultura del apóstol Pablo y de sus lectores. La agricultura, un fruto que era muy familiar, porque de Israel se decía o se le comparaba como una vid, como una viña, como una parra, que naturalmente da uvas como fruto. Pero la uva no viene individual. El grano de la uva no es individual. El grano de la uva viene armado en un racimo. Ese es el fruto del Espíritu con distintos granitos, ¿no es cierto?, de uva que Pablo pasa a decir bondad, amor y todos los frutos, ¿no es cierto?, del Espíritu. Pablo tiene aquí también, o parece tener la misma idea, unidad como un racimo, pero conformado por uvas, a quienes Dios va a equipar y a usar de maneras diferentes. Y esto tiene que ver con nuestro texto bíblico del Antiguo Testamento, porque tenemos que evitar y no perder el enfoque, y tenemos que evitar la envidia, los celos, por las formas en que Dios usa a cada uno. Leamos rápidamente. Versículo 7. Pero a cada uno, ¿ve? Pablo está diciendo, pero, a pesar de la unidad que tiene la iglesia como un solo racimo, pero somos individuales también. A cada uno, a cada uva de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Saltémonos un poquito para no retrasarnos demasiado, aunque yo creo que vamos a tener que mirarlo. Miremoslo mejor. Por lo cual dice, versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estas palabras de Pablo son las cartas credenciales del Señor para darle dones a los hombres, para entregarle estas capacidades sobrenaturales. Están garantizadas por el máximo sacrificio, que se conoce tanto arriba en los cielos como aquí en la tierra y aún debajo de la tierra. El sacrificio de Cristo no solo fue para redimirnos, para salvarnos, para librarnos de la esclavitud del pecado, también fue para darnos dones, y esos dones tienen su boleta de garantía, tienen su certificación de garantía, el sacrificio que el Señor hizo. Dice Pablo más adelante, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Cuando la expresión griega que se traduce como y él mismo, en el griego koiné, se refiere al hecho de que lo hizo en persona. Así, presencialmente Jesús constituyó a unos, no a todos, a unos apóstoles. Y el último de los apóstoles fue el apóstol Pablo, él mismo lo dice, y él también fue
llamado a ser apóstol personalmente por el Cristo resucitado. No lo olvidemos, no hay más apóstoles después del apóstol Pablo. Él es el último. Así es que cuidado con algunos que acostumbran a ponerse un título que no les corresponde. Y él mismo, es decir, Jesús, personalmente, de cuerpo presente, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ya hemos mirado la acción del profeta. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí están, cuando menos, 4 ministerios para los cuales se requiere de un llamado, de vocación y de capacitación sobrenatural, dones del Espíritu. A saber, el ministerio que el Señor ya dio a los que fueron apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, que además de pastores deben ser también maestros, aunque pueden haber maestros bíblicos que no sean necesariamente pastores, pero el que es maestro bíblico apacienta a través de la palabra de Dios a los creyentes. Sigamos leyendo. ¿Cuál es el propósito de este equipamiento? ¿Cuál es el propósito de los dones del Espíritu? Lo dice Pablo en los versículos que siguen hasta el 16, los voy a leer más o menos rápido. A fin de perfeccionar, ¿a quiénes? A los santos, a usted y a mí, para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El del Evangelio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia se edifica, se construye creyente a creyente. Cada creyente es un ladrillo. Cada creyente tiene que ser instruido, pastoreado, tiene que ser evangelizado, tiene que ser llamado a los pies del Señor, guiado a las plantas del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, maduro o madura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para allá vamos. Nosotros tenemos que llegar a parecernos al Señor Jesucristo, tenemos que llegar a su estatura, tenemos que tener la mente del Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, inmaduros, infantiles, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como pasa lamentablemente, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ese es el gran problema, que los hombres que no son de Dios son astutos, es decir, son inteligentes, son unos pillos del Espíritu, son unos pillos en la palabra y engañan a los que son inmaduros, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos otra vez, proceso de madurar, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, es decir, la iglesia, bien concertado, comunión y unido, unidad entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ayuda mutua. Usted me ayuda a mí, yo le estoy ayudando a usted, su pastor le está ayudando, ayude a su pastor, a su guía, a su hermana, a su hermano, a su profesora, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, es decir, según el ejercicio de cada miembro de acuerdo a su vocación, a su llamado y al don que Dios le ha dado o a los dones que Dios les ha dado. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanas, hermanos, la escuela dominical nos presenta como tema: la investidura del Espíritu Santo nos aprueba y capacita para el servicio a Dios. Todos hemos sido llamados por Dios para servir en la iglesia. Si usted no está sirviendo, usted tiene un problema. Tiene que solucionarlo. Ore al Señor, pida consejo a su pastor, busque en la palabra de Dios hasta que el Espíritu le dé claridad cuál es su llamado, cuál su vocación, qué dones o qué don el Señor le ha dado, y póngase a trabajar. No se deje paralizar por el miedo. Sea valiente. Trabajar en la viña del Señor tiene precio. Ahora, si usted no quiere pagar el precio, usted tiene un problema mayor. Pero los que somos realmente hijos e hijas de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos pagar el precio de servir al Señor como Él quiere. El primer título de esta lección dice: es necesario tener el mismo espíritu
de aquel que Dios ha puesto por autoridad. Nuestra primera autoridad es el Señor Jesucristo. Y sobre él reposó el Espíritu Santo, el mismo que reposa sobre usted y sobre mí. Y en el Señor se manifestaron todos los dones del Espíritu Santo. En nosotros, según la voluntad de Dios, su llamado, la vocación que nos ha dado, pueden también manifestarse todos o algunos o uno de esos dones según el Espíritu Santo quiere. Lea los capítulos referidos a esto por parte del apóstol Pablo en Romanos y en la carta a los Corintios. Busque usted la cita, familiarícese con su Biblia. Segundo título, soberanía de Dios que confirma el llamado. Bueno, Dios es soberano y Él llama a quien quiere. Ese es un problema que se da en muchas partes porque nosotros pretendemos que Dios escoja a los suyos, a sus obreros, de acuerdo a los criterios nuestros. Pero Dios es soberano y Él llama al que quiere, cuando quiere, como quiere. Es su soberanía la que actúa en eso. Tercer y último título, el siervo de Dios debe cuidar la genuina profecía entre su pueblo. Dijimos ya algunas cosas de la acción del don de profecía y del necesario discernimiento que debemos tener para poder distinguir lo que es genuinamente de Dios y lo que no es de parte del Señor. El texto de memoria está en un capítulo complejo en donde Dios, por su espíritu y a través del profeta, descubre también el doble estándar del pueblo de Israel, pero principalmente el doble estándar de la clase religiosa o derechamente de los levitas que servían a Dios en el templo, como levitas y también como sacerdotes. Una cosa triste, muy lamentable, y que lamentablemente, valga la redundancia, se repite siempre en la historia de la Iglesia a través de todos los tiempos. Pero nosotros, que somos hijos de luz, debemos mantenernos siempre aferrados a la palabra del Señor. Mi último aporte, un humilde consejo en los tiempos que vivimos, hermana, hermano, profundice su relación con Dios a través de su palabra y examínese seriamente si usted ha estado edificando sobre la arena o sobre la roca. Porque los tiempos son difíciles y los vendrán todavía peores, porque la nave evangelista surca aguas tempestuosas. Nunca la nave del Evangelio ha andado en una suerte de crucero de placer, ha sido perseguida la iglesia, ha sido vituperada. Siempre Satanás se ha levantado y seguirá levantándose contra todo lo que significa la iglesia de Cristo en la tierra, de manera que la tempestad puede incluso ser peor y arreciar. Y lo más triste, como yo siempre digo en estas reflexiones, en estos consejos, es que se escuche la voz alma al agua, una voz tétrica, terrorífica en medio de los temporales para los marinos, porque significa que alguien no estaba bien amarrado, no estaba bien sujeto, y una fuerte ola o un fuerte zarandeo de la nave lo botó al mar. Peor si ocurre de noche. La muerte es prácticamente segura. Afírmese, mi hermana, afírmese, mi hermano. Lea su Biblia cada día, ore cada día al Señor, busque la comunión con el Espíritu de Dios, para que cuando este temporal por el cual estamos navegando se calme un poco, estemos todavía sobre la cubierta del barco y no fuera de él. Si así hacemos, Dios nos usará para remendar las velas, para reparar los mástiles, para volver a poner las cosas en orden y seguir avanzando hacia la patria celestial, como lo hace el pueblo de Israel en la Biblia que estamos estudiando. Que la gracia del Señor sea con todos nosotros, que el Señor les visite por su Espíritu, les sane si están enfermos, les aliente si están decaídos, que la gracia del Señor y el poder de su Espíritu y la virtud de su sangre estén sobre toda nuestra amada iglesia y sobre la iglesia de Cristo en la tierra hasta el día glorioso en que el Señor venga por todos nosotros. Que Dios les bendiga. Saludo fraterno, vuestro hermano Nelson, en el canal Biblia y Práctica, la voz que clama en el desierto.
Amén.